Hoy vamos a saber por qué cantamos, por qué adoramos y por qué alabamos a nuestro Dios. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 4, del 9 al 11. Siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén. Yo quiero abordar hoy para la iglesia un tema que es fundamental en el reino de Dios. Y no voy a detenerme mucho en la historia y en todos los eventos del libro. Vamos al tema. Hoy vamos a ir al tema. Y es la adoración y la alabanza a Dios. Ese es el título de nuestro pasaje hoy. La adoración y la alabanza a Dios. Y estoy partiendo de una escena celestial y anticipada que nos presentó el apóstol Juan y que registró en el libro de Apocalipsis por ordenanza misma de Dios. Y es la escena donde Juan vio el trono de Dios con una corte celestial que rinde adoración y alabanzas a Dios en su trono de gloria de día y de noche, de forma constante. Y es que la adoración para la creación es fundamental en el reino eterno y es un evento que se ha debido cumplir desde la eternidad hasta la eternidad, siempre. La creación entera se debe a su creador y la creación entera debe adorar permanentemente a su creador, y su creador se complace en recibir esa adoración. Iglesia de Copacabana, mis amados hermanos, espero estén muy atentos hoy, porque con la ayuda del Espíritu Santo no saldremos hoy iguales. Entenderemos el principio de la adoración, entenderemos el propósito de la adoración y entenderemos para qué es. Toda la Biblia habla de la adoración y la alabanza, y es un tema que si nosotros lo vamos a seguir por toda la Biblia, no terminamos en menos de 100 años. Así, toda la Biblia habla de adoración. Pero es muy importante enseñarle a la iglesia. ¿Y cómo vamos a enseñarle a la iglesia? Tomando un tema de estos, enseñándolo de la forma más sencilla posible, a través de los pasajes más sencillos, para que la iglesia lo entienda, porque la iglesia lo va a ir asimilando a partir de las otras enseñanzas que vamos a ir teniendo. Pero el punto es que la iglesia debe saber adorar, porque la iglesia es el pueblo de Dios, es el pueblo que está siendo formado para Dios. Entonces es necesario que aprendamos a hacerlo. Y entonces hoy vamos de forma sencilla, vamos a saber qué es, aunque vamos a seguir aprendiéndolo a medida que sigamos predicando acerca del reino de Dios, acerca de la grandeza de Dios, acerca de los atributos de Dios, acerca de la gloria de Dios. ¿Qué es adoración entonces y qué es alabanza? Adorar a Dios y alabar a Dios es parte fundamental de la relación que toda su creación tiene con Él como creador y como Dios. Y muy especialmente los creyentes, su pueblo, los habitantes del reino de Dios. Yo quiero repetir esto. Es parte fundamental de la relación que toda la creación tiene con el Creador. Y muy especial los creyentes, su pueblo, los habitantes del reino eterno. Pero debemos saber qué significa adoración y qué significa alabarlo. Porque hay veces que nos presentan estas dos palabras separadas y se pueden separar. Hay dos contextos, pero están relacionadas y pueden ir juntas porque son caras de la misma moneda, como decimos coloquialmente. Es algo de lo mismo o algo de la misma verdad. Lo que pasa es que no está relacionado con el ritmo o con el canto, porque vamos a ver, la adoración no es solo cantar. La adoración es la obediencia completa a Dios de todo lo que Él mandó de principio a fin. Eso es adorar a Dios. Pero nosotros, la adoración tiene una forma que la vamos a ver enseguida. Se expresa verbalmente y se expresa a través de obras o a través de acciones. Entonces, la adoración hay veces que no se comprende muy bien porque se han puesto dentro del contexto cristiano muchos conceptos al respecto. Algunos dicen, las canciones que son movidas son para alabar y las que son lentas son para adorar. No sé de dónde salió eso, pero eso no es de esa manera.
Porque tiene que ver con lo que dice la palabra. Acordémonos que la palabra de Dios es racional y dice o significa lo que dice. Está diciendo algo. Entonces, para poder entender eso, tenemos que saber o tenemos que comprender qué significa la palabra adoración. Bueno, adoración es exaltar a Dios verbalmente o por acciones por lo que Él es. Eso es adoración, por lo que Él es, por su esencia. Y alabanza es un poco diferente, es exaltar a Dios también verbalmente o con acciones por lo que Él hace, por lo que Él hace. ¿Qué quiere decir? Que vamos a alabar a Dios, vamos a reconocer a través de lo que hacemos o decimos por lo que Él hace. Vamos a adorarlo, entonces vamos a adorarlo simplemente por lo que Él es. Ahí hay una pequeña diferencia, aunque son elementos de lo mismo, de la misma verdad, de la misma realidad. Cuando se hace a través de los cantos, entonces no tiene que ver con el ritmo, sino con lo que la letra dice. Si la letra está exaltando lo que Él es, le estamos adorando. Pero cuando en la misma letra empezamos a exaltarlo por lo que Él hace, entonces estamos alabando. Es decir, que es muy difícil entonces adorar sin alabar y alabar sin adorar. Realmente, por eso es que usualmente decimos vamos a alabar, adorar y a alabar a nuestro Dios. Y vamos a ampliar un poquito entonces adorarlo. Para el creyente, ya sabemos que es por lo que Él es rendirse, es entregarse completamente a Él, sabiendo que Él es el todo de todo el universo y que nosotros somos su creación, porque cuando entendemos lo que Él es, empezamos a entender lo que nosotros somos. Y que como creación nosotros estamos completamente de acuerdo que Él es el soberano para hacer lo que le plazca y que todo lo que hace está bien hecho y le exaltamos por eso. No podemos describir completamente en palabras lo que Dios es, pero Él nos dejó escrito en su palabra, nos dejó unos elementos que nos ayudan para que nosotros entendamos lo necesario de su esencia, lo necesario de lo que Él es, y es los atributos de Dios. Cuando nosotros en la Biblia, a lo ancho de la Biblia, a lo largo del recuento y de la narración bíblica, vemos lo que Dios dice de Él mismo, sus atributos, entonces eso es lo que nosotros sabemos y entendemos que Él es. Y cuando lo vamos a exaltar por eso, lo adoramos. Él le dijo a Moisés, ¿quién es Dios? Él se le presentó a Moisés: yo soy el que soy. Es decir, que Él es el todo, que Él no pretende ser, que Él no busca ser, que Él no depende de nada, ni de nadie, ni de ningún evento, que Él simplemente es Dios. Y ese que es el que es, este que es yo soy el que soy, es infinito, es autosuficiente, es inmutable, es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Él es fiel, es bueno, es santo, 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 como cantamos. Es justo, es misericordioso, es amor, es glorioso, es poderoso, es la plenitud de todas las cosas, es el único Dios verdadero. Es el soberano de todos los reyes de la tierra, es el creador de todas las cosas que existen. Entonces, iglesia, saber esto, creer esto, reconocerlo en el corazón para luego expresárselo en oración o en cánticos es adorarlo. Saber esto, creerlo, reconocerlo en el corazón para luego expresárselo en oración o en cantos es adorar a Dios. Yo espero que cuando cantemos, entendiendo estas verdades, nuestro corazón, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestros ojos y todo nuestro ser lo esté alabando, entendiendo lo que Él es. Ahora, eso es adorarlo. Dijimos que no se pueden separar porque son dos verdades gemelas, pero sí los conceptos los podemos entender separados. Así sea que vamos a unirlos cuando estemos presentando adoración y alabanza. ¿Qué es alabarlo? Es exaltarlo verbalmente o con acciones por lo que Él hace, sus obras, su creación completa. Cuando vemos la creación sabemos que Dios la hizo y exaltamos a Dios por eso, lo glorificamos por eso. Sus muchas misericordias, cuando sabemos que Dios es grande en misericordia, decimos: Señor, por esas misericordias te exaltamos y te glorificamos. Eso es alabarlo. Por la gran salvación, por sus obras, es alabarlo. O como en su gracia común sostiene a todo el mundo todos los días, a los pájaros, a las aves, a su creación. Lo alabamos por eso, eso es alabarlo. Por sus justos juicios,
También podemos alabarlo por muchas cosas, por todo lo que Él hace todos los días podemos alabar a nuestro Dios. Entonces, de nuevo, adoración es exaltarlo por lo que es, y alabanza es exaltarlo por lo que hace. Como les decía, se expresan verbalmente y se expresan con hechos o con obras. Verbalmente lo hacemos a través de la oración o cánticos. Con acciones, obedeciendo su palabra, haciendo lo que Él nos mandó a hacer. Con obras. ¿Cómo lo hacía el pueblo anterior? Obedeciendo la ley, el pueblo antiguo. Obedeciendo la ley, cumpliendo las fiestas ceremoniales, haciendo las peregrinaciones, presentando los corderos que habían que presentar. Todo lo que Dios había mandado, si ellos lo hacían, entonces lo adoraban con obras o acciones. Y cuando ellos se expresaban cantando, o orando o glorificándolo en las oraciones, entonces era verbalmente. Vayamos a nuestro pasaje, Apocalipsis 4, versículo 8. Recordemos que el pasaje que leímos está dentro del contexto de la visión celestial que está viendo el apóstol Juan. En esta visión particular, en esta sección de la visión, él está viendo el trono de Dios y a Dios sentado en su trono. Es como si Juan hubiera sido llevado delante del trono del gran rey y estuviera al frente del trono. Y él está describiendo para la iglesia lo que está viendo. Entonces, verso 8. ¿Qué es lo que dice? Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor, por dentro, estaban llenos de ojos. Entonces, como Juan estaba viendo el trono, estaba viendo estos 4 seres vivientes que para Juan eran seres que él no había visto. Pero estos seres están descritos en la Biblia. Están descritos cuando Moisés vino con las recomendaciones para construir el tabernáculo. Habían que los seres que tenían 6 alas, ¿cómo se llamaban? Querubines. Entonces Juan lo que está viendo son los querubines que hay en el trono de Dios, alrededor del trono y debajo del trono. Los seres espirituales que están más cercanos a Dios son los querubines y que hacen parte del trono mismo. La Biblia dice que Dios está sentado sobre querubines. Salmo 99:1. Dice el Salmo 99:1: Jehová reina, temblarán los pueblos, Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Y Daniel 3:55 dice: bendito eres tú que estás sentado sobre querubines y con tu mirada penetras los abismos. Entonces, estos querubines que está viendo el apóstol Juan son los seres espirituales que están cerca, en la presencia literal de Dios todo el tiempo. Por eso, cuando se mandó a hacer el arca del pacto, donde Dios iba a tener una presencia especial en medio del pueblo, se mandaron a hacer que 2 querubines con sus alas tocando el uno con las alas del otro. No que Dios mandó a hacer imágenes para que el hombre las venerara o las adorara, sino que mandó a hacer una réplica para que el hombre tuviera un anticipo de lo que es el tabernáculo de Dios. Es como si nos hubiera mandado a hacer un retrato para que viéramos lo que nos espera ya. Entonces, lo que estaba viendo Juan era estos querubines, estos 4 seres vivientes, y dice que estos 4 seres vivientes no cesaban día y noche de decir: santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, que era, que es y el que ha de venir. Lo que vemos aquí, esta adoración por lo que es que los querubines estaban adorando a Dios por lo que es. Estos querubines conocen a Dios, pues si habitan en su presencia, ellos saben quién es Dios. Y la adoración de ellos es una adoración en consecuencia, por lo que Dios es. Estos querubines eran la primera línea, o son la primera línea real en su trono, exaltando a Dios por lo que Él es. Verso 9. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Una corte en el reino eterno de Dios, en el reino de gloria, que están presentando adoración y alabanza las 24 horas del día, si lo medimos con nuestro tiempo. Allí dice: de día y de noche no cesaban de decir: santo, santo, santo. Entonces, esta corte que presenta honores al creador del universo siempre va a estar ahí. Y lo que vamos a ver, lo más lindo de eso, es que esa corte recibe junto con Dios la adoración de nosotros. Dice amén y adora cada que nosotros adoramos.
que es lo que vamos a ver enseguida, o ahorita más adelantico. Estos 24 ancianos, ya vimos que quiénes son los 4 seres vivientes, querubines. Estos 24 ancianos son reyes en el reino de los cielos y que hacen parte de esta corte de adoración. ¿Por qué son reyes? Porque ellos tenían coronas, tenían autoridad y presentaban estas coronas y esta autoridad delante de Dios. Entonces ellos representan el gobierno completo de Dios y son representantes de las 12 tribus de Israel y de los 12 apóstoles. Porque los eventos del reino que se vivieron aquí en la tierra son sombra y anticipo del reino eterno. No están desconectados. Ay, hermano, ¿y usted de dónde sacó eso? De la Biblia. De la Biblia. Apocalipsis 21, 12 al 14. Allí hay una señal o una línea que nos habla un poquito más claro de esto. No voy a detenerme ahí, sino que es para avanzar en la adoración, pero quiero que sepan que esos 24 ancianos representan a las 12 tribus de Israel, de los hijos de Israel, y a los 12 apóstoles. Apocalipsis 21 del 12 al 14. Está hablando de la Jerusalén celestial. Dice el verso 12: tenía un muro grande y alto, con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Estas 12 tribus, a pesar del hombre, a pesar de las rebeliones de Israel, hacen parte del gobierno del reino eterno de Dios. Verso 13: al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, y al sur 3 puertas, y al occidente 3 puertas. Seguimos hablando de la Jerusalén celestial. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Entonces, estos 24 ancianos echan sus coronas, verso 10, parte final de nuestro texto, echan sus coronas delante del trono diciendo, verso 11: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén. Alabanza por lo que hace, ¿lo ven? Porque tú hiciste todas las cosas y por tu voluntad fueron creadas. Y eso que Él es, eso que Él hace, lo hace digno de toda la adoración y de toda la alabanza. Dios no se la ganó, Él es digno. Él no tiene que ganarse nada, Él es merecedor absoluto. Porque es que, si Dios no hace esto, Dios no se lo merece. No, con Dios no es así. Dios lo hizo todo desde el principio y por la eternidad. Entonces es una dignidad propia, no es una dignidad otorgada por nadie, otorgada por un gobierno o por un sistema. Es la dignidad propia de Dios. Él es digno de ser adorado y de ser alabado porque Él hizo todas las cosas y por su voluntad existe. El gobierno en el reino de Dios, compuesto por las 12 tribus de Israel, o en representación y en representación de los 12 apóstoles, saben, entienden y reconocen a Dios por lo que Él es y por lo que Él hace. Y en ese sentido le adoran con todo su ser todo el tiempo. Hermanos, y esa es la invitación para la iglesia. Ese es el llamado para la iglesia, que nosotros aprendamos y entendamos y reconozcamos que debemos adorar a nuestro Dios por lo que Él es y por lo que Él hace. Nosotros somos los habitantes del reino eterno y mayormente cuando seamos glorificados, mis hermanos. Estamos llamados a hacerlo ahora, desde ahora, en este estado, porque hay un anticipo y lo hacemos por fe. Pero cuando estemos glorificados, lo haremos simplemente porque tendremos una unión tan especial con Dios, la que Él oró en Juan 17, para que seamos uno con Él, así como Cristo es uno con Dios. Cuando se adora, se alaba, y cuando se alaba, se adora. Como les decía ahorita, es difícil separar estas dos acciones y uno tal vez haga por un corto espacio una, pero le tiene que añadir la otra. Si empiezas alabando, terminas adorando, y si empiezas adorando, terminas alabando. Igual, adoración y alabanza a nuestro Dios. Esa es la manera correcta de la relación del creador y la criatura y toda su creación. Entonces, ¿por qué es necesario la alabanza? Porque sin la alabanza no tendríamos una relación adecuada con nuestro creador. Así de simple. Si nosotros no entramos alabando y adorando a Dios por lo que es y por lo que hace, no tendríamos una relación adecuada y santa con nuestro creador. Nosotros no podemos llegar ante Dios. Hey, llave, ¿cómo le fue hoy, parcero?
No, Él es Dios. Ay, usted sabe, Chuchito, que yo no, Él es Dios. Él es Dios. Entonces, ¿cómo llega a la creación? Entendiendo que Él me creó, llego con toda reverencia. Entendiendo que Él es el creador, no solo mío, sino de todo lo que disfruto, de todo lo que hago. Me dio el querer como el hacer por su buena voluntad. Me dio el poder disfrutar su creación. Todo me lo dio. Con esa actitud debo venir de adoración y de alabanza. Si los 24 ancianos que tenían coronas y eran reyes en medio del reino eterno, postran sus coronas y adoran. Si los querubines, que son los seres creados, que son de una hermosura incalculable y con un poder incalculable, se presentan con esa reverencia, reconociendo que Él es el creador, entonces ¿qué de nosotros? ¿Cómo nos presentamos delante de Dios? Hermanos, con adoración y con alabanza. La iglesia es el centro de entrenamiento de los habitantes del reino eterno, y por eso debemos aprender a adorar y alabar correctamente. Por eso debemos aprender a hacerlo aquí, mis hermanos, que es el campo de entrenamiento. Este es el campo de entrenamiento. Normalmente, en las iglesias cristianas, iniciamos nuestro servicio cantando en la mañana. Hermanos, los cantos, aunque nosotros estamos muy crudos en eso, porque somos muy pocos aún, porque todavía no se han manifestado estos dones de músicos, todavía no tenemos instrumento, pero con lo que tenemos lo hacemos, y lo tenemos que hacer con la misma reverencia. Pero mis hermanos, es tan importante la adoración y la alabanza como el culto. Creo que casi que para nosotros debía ser más importante la alabanza aún. ¿Y sabe por qué? Porque en medio de la alabanza es que nos acercamos al trono de la gracia. Nosotros nos acercamos al trono de la gracia, y en medio de la alabanza es que Él nos abre el trono y nos da la bienvenida y nos recibe. Y luego de que nos recibe, ¿qué nos da? Nos da su palabra, nos predica su mensaje, nos enseña lo que nos va a enseñar. Entonces, mis hermanos, no echemos por menos ni por poco la hora de la alabanza y la adoración. Digamos en nuestras casas: yo voy a llegar para saludar al Rey, para tener tiempo de hablarle yo, porque cuando yo llegue ya Él está hablando y solamente me va a ver de lejos, ¿sí? Pero cuando nosotros llegamos y saludamos al Rey, cuando nosotros llegamos y le vemos al rostro, cuando nosotros llegamos y vemos a los hermanos al rostro y los saludamos, saludamos a Cristo literalmente. Cuando le das la mano a un hermano: hermano, bienvenido, estás saludando a Cristo mismo, porque recuerden que él mismo lo decía: cuando hacéis esto a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros tenemos una relación activa frente a frente con nuestros hermanos, lo estamos teniendo con Cristo mismo. Entonces, mis hermanos, y fuera de esto, los cánticos y la adoración son el saludo que le damos a Dios en su trono cada domingo, y Él nos recibe. ¿Recuerdan cuando estudiábamos Apocalipsis que decía que Él estaba de forma especial en medio de nosotros cada domingo? El que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Y luego le dice a Juan que los candeleros representan a las 7 iglesias. O sea que Él está de forma especial hoy en medio de nosotros y nos está ayudando a presentarle esta verdad a la iglesia. Dios le está contando a la iglesia hoy: iglesia, a mí me gusta que me cante, a mí me gusta que me alabe y que me adore, porque cuando me alabas y me adoras, me hablas y yo te respondo, porque esa es la forma correcta de hablarle a Dios. ¿Qué tiene que ver el canto o la música para presentar adoración y alabanzas? Porque se puede presentar en oración. Yo oro y presento esas mismas alabanzas a Dios, individual, de forma personal. Pero, ¿por qué la música? Acabamos de decir que la adoración y la alabanza se expresan verbalmente, como le están haciendo los querubines y los 24 ancianos, verbalmente, diciéndole a Dios lo que sale de su corazón de acuerdo a lo que Él es y a lo que Él hace. Y aquí entra la música. A Dios le gusta la música. ¿Cuántos saben eso? A Dios le gusta la música. La evidencia es que la Biblia está llena de poesías y cánticos, y la Biblia es la palabra de Dios. Si Dios escribió tantas poesías y tantos cánticos en su palabra, es una evidencia de que a Él le gusta la música. Hay 150 himnos o salmos en la Biblia. Hay un himnario, hay un cancionero de la Biblia. Tenemos 150 himnos de diferentes tipos. Hay sapienciales, hay de contrición,
hay imprecatorios, hay reales, hay salmos de humillación y de aflicción, hay salmos mesiánicos, cantos, la palabra de Dios cantada. Y hay muchos otros cantos en la Biblia, en diferentes épocas, en diferentes escenarios. El canto de Moisés cuando cruzó el mar rojo, los carros del faraón echó a la mar. El Señor venció a los enemigos y el pueblo estaba celebrando. Y el pueblo estaba feliz, estaban bailando, estaban danzando. El canto de Débora y Barak cuando vencieron a Sísara, el rey cananeo. Cuando Dios les dio la victoria, hicieron un canto para Dios. El cántico de Ana, agradecida porque Dios había respondido su petición y le dio un hijo varón, el profeta Samuel. El canto o el libro de Cantar de los Cantares, un canto de amor, un canto que representa el amor de parejas o de matrimonios, y un canto que representa el amor de Cristo y de su iglesia. El canto de María cuando visitó a Isabel, donde fue lleno Juan en el vientre de su madre del Espíritu Santo. El canto de Zacarías por el milagro del nacimiento de Juan Bautista. El canto de Simeón cuando tuvo al niño en sus brazos y daba gracias a Dios porque había llegado el Salvador que había sido prometido. El canto de Simeón al ver el niño. Los cantos que hay en Apocalipsis 4, 5, 7 y 15 que son maravillosos. Son cantos en la presencia de Dios en el reino eterno mientras Él está sentado en su trono. Y hermanos, algo muy especial y que ya hemos visto desde este púlpito: Dios canta. Dios canta. Bueno, Jesús cantó muchas canciones porque Él celebraba las fiestas ceremoniales, porque Él cumplió y obedeció toda la ley judía, y en las fiestas ceremoniales se cantaban los himnos que había que cantar en las fiestas ceremoniales. Uno de ellos fue el Jalel, aquellos himnos que cantaban de la obra de la cruz, y Él mismo los cantó aunque se referían a Él. Pero hay un texto que nos dice muy especial cómo Dios se alegra y canta en medio de nosotros, y es Sofonías 3:17, que ya lo hemos leído, pero creo que hoy es un día especial para que lo volvamos a leer. Por favor, vayan conmigo allí. Sofonías 3:17. Mire qué belleza, mis hermanos. Jehová está en medio de ti, poderoso. Poderoso. Dios es poderoso y aún así está en medio de nosotros. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría. Alegría, hermanos. Dios está alegre. Callará de amor, enternecido en medio de su pueblo. Se regocijará sobre ti con cánticos. Con cánticos. ¿Qué quiere decir? Que Dios canta y que nosotros cantamos y que Él canta y recibe nuestros cantos en una unidad que nosotros nos cuesta imaginar de este lado de la creación. Nos cuesta, mis hermanos. Dios canta. Hermanos, el canto sagrado es la manera adecuada en que el creyente puede acercarse a Dios, porque la música tiene un poder superior. La música sagrada es la frecuencia que sintoniza lo humano con lo espiritual. Eso es la música sagrada. Cuando decimos algo con notas musicales, es diferente a cuando lo decimos sin notas musicales. Se expresa desde el corazón mismo y se entra en una fase de meditación más alta. No es lo mismo la palabra hablada que la palabra cantada, porque la palabra cantada viene con notas musicales y yo que la canto lo siento y lo vivo, y eso que siento y vivo es lo que le canto a Dios en las alabanzas. La música es para eso. Los cantos son para eso, y es por eso que la alabanza cantada es más profunda, es más verdadera, es más solemne, es más santa. Y es por eso que en la iglesia cantamos. Y es por eso, mis hermanos, que la música sagrada es perseguida y atacada, porque es un objetivo estratégico del adversario de Dios, el cual está permanentemente oponiéndose a Dios y a su iglesia. La música sagrada es perseguida y atacada. Cuando se canta música sagrada con el corazón,
Hermanos, se puede abandonar por un instante la realidad de este lado para entrar en una realidad espiritual. Por eso es que el enemigo también sabe usar la música para arrastrar los jóvenes, para arrastrar los niños. Porque como hay poder en las notas musicales junto con las letras, entonces nos los va apartando. Por eso, los cristianos, ¿qué música escuchamos? Podemos escuchar música secular, pero música secular que nos aporte a nuestras vidas. Pero música que vaya en contra de los principios establecidos en la Biblia, entonces, hermanos, es peligrosa y atenta contra Dios, y es contra Dios, contra su voluntad, contra su obra, contra su reino. Entonces el cristiano tiene una tarea muy difícil de escoger las letras de las canciones que escucha. O si no, escuche música cristiana, que hay de todos los géneros hoy día. Si no puedes escoger lo que escuchas. Hermanos, esa música tiene un poder enorme para acercarnos a Dios, la música sagrada, y muy especialmente cuando lo hacemos congregacionalmente, juntos, como un cuerpo, en un mismo sentir y en un mismo corazón. Tiene una importancia especialísima y poderosísima para el reino de Dios y para entrar en la presencia de Dios. No es lo mismo cuando yo oro y canto en mi casa solo, cuando lo hacemos juntos, porque aquí están el pueblo de Dios reunidos en un solo cuerpo, haciéndolo para Dios. Y sin duda, como Dios es fiel y Él dijo que estaría en su trono de gracia recibiendo las alabanzas de su pueblo, ahí está. Por eso no tenemos por qué tener miedo cuando cantamos. Por esa razón es que invitamos a los hermanos, levanten las manos y levanten sus voces sin temor alguno. Hermanos, que se caiga el legalismo, que se caiga el temor, porque de ambos hay en medio de la iglesia. Y que venga su presencia, que lo que podamos sentir dentro de nosotros sea Cristo, pero que sí lo podamos sentir. Decimos que Cristo vive en nosotros, y eso es verdad porque Él mismo lo dijo, y nosotros lo creemos. Entonces empieza a sentirlo a través de lo que cantas. Empieza a sentir la presencia de Cristo por medio del Espíritu Santo dentro de nosotros, porque eso no es pecado. Mis hermanos, no es posible que adores al Dios vivo y al 3 veces santo y no experimentes nada. No es posible, mis hermanos. No es posible que adoremos al Dios de la creación, pero no sintamos nada. A los que dicen que es pecado sentir, hermanos, de parte de Dios y delante de Dios, que se arrepientan. ¿Quién dijo que es pecado sentir la presencia especial de Dios en cada uno de nosotros? Porque le cantamos a un Dios vivo que habita en nosotros, hermanos. No es posible que el Dios de la creación diga: vuestros cuerpos son templo y morada santa del Espíritu Santo de Dios, pero no lo van a sentir. Están anestesiados o anestesiados, no sé cómo se dice. Hermanos, hay que sentirlo y experimentarlo. Y lo siento por los que dicen que no se puede sentir, pero no sé a qué Dios adoras. No sé cuál Dios habita en ti, pero si el Dios de la creación habita en ti, ya te debieras haber reventado de la alegría. Hay quienes están en pie de guerra contra la alegría, el júbilo y los sentimientos humanos. Que porque todos los sentimientos humanos son pecaminosos. Estos sentimientos no son malos si se tienen hacia Dios, mis hermanos, o si se tienen en sintonía con su palabra, en sintonía con lo que es santo y con lo que a Dios le agrada. No tienen por qué ser pecaminosos. Hermano, si estoy alegre porque Dios hoy me dio la bendición de abrir mis ojos y de estar de pie y de haber amanecido sano, ¿cómo no voy a sentirlo en mi cuerpo? Tal vez hasta pueda danzar de la alegría, brincar en la mañana: Señor, gracias. ¿Y qué tiene de malo? Pero si lo veo un hermano legalista, ¡ojo! Se levantó la carne. Hermanos, hacemos lo que Dios nos dice o lo que el hombre nos dice. Dios no nos creó para que anduviéramos en este mundo amargados. Él dijo: en este mundo tendréis aflicciones, y las aflicciones son duras. Y Él dice: pero no temáis, porque yo he vencido. Es decir, que el día de las aflicciones tenemos fortaleza, la fortaleza de Cristo. Pero hermanos, Él no nos creó para que fuéramos amargados. Nos creó para que fuéramos alegres y para que esa alegría se multiplique el día del estado de gloria.
Nos creó un mundo hermoso para empezar. Ríos, valles, montañas, fauna, flora, todo hermoso. El firmamento pintado de colores, los rayos del sol, el rocío de la mañana, el arco iris, fuentes de agua, cascadas. ¿Deberíamos vivir amargados? Entonces, ¿por qué no estar alegres en su presencia y por qué no expresarlo con sinceridad en la iglesia, en el culto de adoración? Si la Biblia no nos prohíbe aplaudir, no nos prohíbe alzar las manos para adorar, no nos prohíbe alzar la voz para dar un grito de júbilo, no nos prohíbe. ¿Por qué los hombres nos prohíben lo que Dios no ha prohibido? ¿Por qué los sistemas teológicos nos quitan lo que Dios nos dio? Hay quienes dicen que es pecado expresar cualquier tipo de alegría porque vienen de la carne, mis hermanos. Y eso no lo dice la Biblia. El que se alegra cuando alabamos es el Espíritu, y esa alegría se manifiesta en nosotros como físicamente. Físicamente. O muéstreme por la Biblia que la alegría espiritual no se puede ver físicamente. Un texto bíblico. ¿Quién me da un texto bíblico que la alegría espiritual no se pueda manifestar físicamente? Yo he querido ver un texto porque he escuchado muchas veces que dicen: oh, hermano, la carne hay que mantener. Los deseos pecaminosos de la carne, sí, pero las expresiones de alegría en cuanto a lo que Dios nos mandó, no. Vaya conmigo por favor a Proverbios 15:3. Proverbios 15:3. Mire pues, mis hermanos, lo que dice la Biblia. El corazón alegre hermosea el rostro. Se nota que estás contento, se nota que estás feliz, se nota que estás agradecido con Dios, se nota que estás en victoria, se nota que tienes paz en el corazón, se nota en el rostro. Mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. También se nota. Hermano, ¿qué le pasó? ¿Por qué? Se me nota mucho. Claro, hermano, se le nota. Se nos nota en el rostro. En las iglesias locales donde se prohíbe expresar gozo y alegría en la adoración y en la alabanza o en el culto, el ambiente es más oscuro. Y lo digo por experiencia propia. El mensaje del reino es limitado y es difícil entender la comunión entre los hermanos. Es difícil, hermanos, porque donde te amarran el hocico cuando entras a la iglesia, te hacen sentar en la silla, te cogen la palabra de Dios seca y te disparan, y no puedes aplaudir cuando entiendes algo, no puedes decir nada, y te miran a los ojos y te dicen: cuidado, eso es pecado. Tú sales con las dos manos amarradas, una mano teniendo la otra para no ir a aplaudir y para no ir a alzar, agachas la cabeza y ni saludas a los hermanos cuando sales. Eso es lo que pasa, mis hermanos. Se adora y se alaba con acciones. Los ancianos tenían sus coronas y las postraban delante del trono, eran acciones. Nosotros venimos al culto, son acciones. Nosotros obedecemos en la semana toda la batalla, peleamos la buena batalla de la fe, son acciones. Rendimos a Dios lo que somos y lo que hacemos, son acciones. Cuando haces cada cosa en la semana de acuerdo a la Biblia, porque eres cristiano, estás alabando y adorando a Dios. Primera de Corintios 10:31, Pablo lidiaba mucho con la iglesia de Corintios porque era una iglesia rebelde. Era todo lo que una iglesia no puede ser. Y él le recomendaba: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y cuando hacemos todo para la gloria de Dios, entonces nosotros adoramos a nuestro Dios. Hermanos, y voy a seguir unos textos que nos hablan de adoración, porque entre menos hable yo en la predicación del mensaje y más hable el Señor, más verdad es lo que se dice aquí. Así que vaya conmigo a Apocalipsis 7, del 9 al 12. Y no voy a predicar esos textos, sino que voy a leerlos para que veamos en referencia a lo que estoy diciendo la gran verdad que hay acerca de la adoración y de la alabanza. Apocalipsis 7, del 9 al 12.
la misma visión de Juan, o una sección de la visión que tuvo él en Apocalipsis. Versículo 9, leamos desde el 9. Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, una gran multitud, de todas naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Adoración y alabanza. ¿No puedes expresar gozo y júbilo y alegría al escuchar esto? Miles, no se podían contar, de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Es como si estuviéramos aquí parados y estuviéramos viendo millares de millares cantando y adorando a Dios. Pero sale el teólogo legalista: cuidado, se para de la silla porque está en pecado, mientras los miles adoran y alaban. No, mis hermanos, hay que alabar, hay que pararse, hay que sonar las palmas, hay que sonar las tablas y lo que haya. Gloria al Dios de la creación, al que hizo los cielos y la tierra. Verso 11: y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono. Todos, ¿cuántos? Millares de millares. Lo vamos a ver más adelantico. Y de los ancianos y de los 4 seres vivientes que leímos ahorita en el capítulo 4, dice: y se postraron sobre su rostro delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Los ángeles, los querubines, los 24 ancianos dicen amén a la adoración de las multitudes de toda tribu, lengua y nación. ¿Qué quiere decir? Que mientras nosotros cantamos, alzamos la voz, las manos y decimos y adoramos a Dios, los ángeles cantan con nosotros y los querubines dicen amén y los 24 ancianos dicen amén. Reciben la adoración y toda la creación le entrega esa adoración a nuestro Dios. Esto es adoración y alabanza. Y no me digas que debes estar amargado sin expresar nada, porque te diría: revísate si no estás muerto. Millones de hombres, de ángeles, cantan a gran voz. ¿Alguno de ustedes ha ido a un estadio? 50,000 personas haciendo la ola en un estadio. Estamos hablando de cosas humanas que podemos ver en un partido de fútbol o en un concierto. 50,000 personas cantando en coro. El estadio tiembla. El estadio tiembla y el corazón palpita a doble ritmo porque el ambiente se contagia. Hermanos, ¿cómo será nosotros viendo entonces a millares de millares cantando a gran voz por la eternidad? Hermanos, esto va a ser una maravilla. El reino eterno va a ser algo, mejor dicho, que aún no nos pasa por la mente. Obviamente hay que trabajar en ese reino. En un reino se trabaja, pero se trabaja y se adora y se trabaja. Apocalipsis 5, del 11 al 14, por favor. En la otra escena habían millones de todo pueblo, reino y nación, y aquí hay millones de ángeles. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y el número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza, y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar y en todas las cosas que en ellos hay. Oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Eso es adoración y alabanza. Pero mire lo que responden en el verso 14, lo mismo. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraban sobre sus coronas y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. La adoración a Dios debe ser permanente, debe ser constante. Debe ser constante, mis hermanos. Los querubines y los 24 ancianos, siempre que había adoración, dicen amén a la adoración de los millares de ángeles
y adoran también. Hermanos, cuando adoramos aquí, con nuestro corazón, los ángeles unen su voz a este canto. Y los querubines dicen amén, la reciben y se la entregan a Dios. Se la entregan a Dios. Y los 24 ancianos toman sus coronas, reconocen que su poder no es propio, sino otorgado por el Rey. Se postran a sus pies y las dejan ahí, porque de Él es el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Entonces, mi hermano, sin temor, sin pena, con júbilo, esto es sublime, eterno, magistral, fascinante y supremamente hermoso. Mientras la teología legalista y religiosa le enseña a su iglesia que no puede expresar ninguna emoción, que no puede tocar algunos instrumentos, que no puedes aplaudir porque es irreverente y pecado. Y yo le digo, la irreverencia es no hacerlo y el pecado es no hacerlo. Porque si tu corazón mismo, si tus fuerzas te llevan a hacerlo, ¿por qué se lo impides? Empieza a sonar el himno para adorar a Dios y mis pies empiezan. No, porque es la carne. No, pues mi carne está expresando lo que mi espíritu siente, hermano. Lo siento. Siéntese usted, porque yo no me pierdo este momento de adoración. Así es, mis hermanos. Vaya conmigo al Salmo 150, por favor, que es que la Biblia tiene material. Yo no encontraba qué textos más quitar, porque por donde uno se asoma en la Biblia hay adoración y alabanza por toda la pasta, de pasta a pasta, por toda la Biblia. Acordémonos de David, el dulce cantor de Israel, el que restauró la alabanza y la adoración pública en el templo o en el tabernáculo, porque aún no se había construido el templo. Salmo 150. Eso dice: alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle al son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respire, alabe a Jehová, aleluya. No sé si lo notaron, verso 4. Alabadle con címbalos resonantes, alabadle con pandero y danza, mis hermanos. Ah, pero eso es pecado. Ay, no, entonces la Biblia se equivocó. Lo que pasa es que la danza que se hacía para Dios y que hacían los judíos en las fiestas ceremoniales no era macizaíto, ni era reggaetón, era música sagrada y se hacía grupalmente, se hacían en círculos y danzaban. David danzaba. Entonces, si Dios está diciendo que lo alaben con danza, ¿por qué a mí me dicen que la danza es pecado? Ahora, traer bailarinas al púlpito, claro que es pecado. ¿Cómo vas a poner bailarinas en el púlpito? Con un nudito en la cintura. No, eso es pecado. Pero danzar para Dios no es pecado. Hay que contar las cosas como son. Ahora, si usted empieza a danzar para Dios, un canto, toda la música que los judíos presentaban era movida porque venía a partir de las fiestas ceremoniales que ellos hacían. Y ellos no salían a 7 días de fiesta a estar... Hermano, ¿qué le pasó? No, estoy en reverencia a Dios. De fiesta, no, una fiesta es para salir, para danzar. Y esas fiestas ceremoniales, ¿a quién apuntaban? A Cristo. Y Cristo vino y las celebró todas. Cristo iba a la fiesta de los tabernáculos, Cristo iba a las bodas, Cristo iba a las fiestas, hermanos. Hermanos, el reino de los cielos no es algo que es ajeno a lo que nosotros podemos vivir y experimentar. Dios creó el reino de los cielos para que pudiéramos vivirlo desde aquí, experimentarlo desde aquí, sentirlo desde aquí, verlo desde aquí. Y si no, entonces, ¿cómo hacemos? ¿O cómo hacemos para evangelizar? Quitemos todo y hagámoslo como yo pienso. Concentración. No, hermanos. Entonces, ¿por qué prohibir el júbilo y el gozo en la adoración? Pero también hay que hacerlo con entendimiento. Claro que sí, mis hermanos. Lo uno no quita lo otro. Tiene que ser con el contexto de la vida práctica de un cristiano. No puede ser por fuera. Entonces, hagámoslo a lo descabellado. No. A la luz de las escrituras, a la luz del contexto bíblico, de acuerdo al comportamiento que Dios demanda de un verdadero cristiano.
Como decía el Señor Jesús, en espíritu y en verdad. Y en verdad significa consecuente con lo que está en la palabra, o sea, letras, composiciones y todo eso de acuerdo a la palabra de Dios. Porque ¿qué hace uno componiendo una canción que contraríe la palabra de Dios en su letra, aunque sea muy agradable para escuchar? No, mis hermanos. Juan 4, 23, 24, Jesús hablando con la samaritana, porque había confusión en la adoración, porque los samaritanos adoraban en el norte y los judíos adoraban en Jerusalén. Y ella tenía inquietud acerca de eso, y Jesús le dice: mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, necesario es que adoren. Entonces, con todo y eso que yo venía diciendo, tenemos que ser consecuentes con las Santas Escrituras, porque entonces nada haríamos si lo hacemos en nuestra humanidad. Ahora, la humanidad no está excluida de eso. Como le digo, se hace espiritualmente y se vive a través del cuerpo físico, porque si el que se alegra es el espíritu, pero el que lo manifiesta es este cuerpo. Y yo quiero leer el último pasaje antes de terminar, pero es que, hermanos, no pude dejarlo por fuera. Salmo 96, por favor. Como le digo, hoy hemos leído más pasajes que he hablado yo. Casi todo ha sido lectura. Pero, hermanos, esa es la palabra de Dios, y es mejor, entre menos hable yo, más se glorifica el Señor, entre más hable Dios. Vamos también a leerlo solamente, pero es que estos cantos y estos salmos y estos textos no lo dicen todo. Salmo 96, verso 1. ¿Estamos? Dice la palabra de Dios: cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos y la tierra. Alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en su santuario. Tributad a Jehová, oh familia de los pueblos, dad a Jehová gloria y el poder. Dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrendas y venid a sus atrios. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Temed delante de él toda la tierra. Decid entre las naciones: Jehová reina. También afirmó el mundo, no será conmovido. Juzgará a los pueblos en justicia. Alégrense los cielos y alégrese la tierra. Brame el mar y su plenitud. Regocíjese el campo y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento delante de Jehová, que vino, porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Amén. Alabanzas y adoración al único y verdadero Dios por la eternidad. Mis hermanos, tú y yo no podemos ser indiferentes a esta eterna verdad en el reino eterno. Esta iglesia no puede ser indiferente a la adoración, hermanos. Es un ejercicio que tenemos que aprender a hacerlo bien, con todas nuestras discapacidades, nuestras deficiencias humanas y con todo eso. Pero tenemos que hacerlo y aprender a hacerlo para nuestro Dios. Como pueblo del Dios vivo, debemos adorar y alabarlo. Y los ángeles unirán sus voces a nuestro canto, y los querubines y los 24 ancianos dirán amén, y adorarán también. Cada que nosotros lo hagamos, eso pasará delante del trono de Dios. Hoy es el día del Señor, y los cristianos de toda la tierra se han reunido desde que fue amaneciendo en cada una de las naciones. Miles y miles de todos los pueblos, de todas las tribus, de todas las lenguas y de toda nación vienen adorando desde que amaneció este domingo, día del Señor, y vienen haciéndolo. Y a medida que el sol corre por toda la tierra, ellos vienen haciéndolo. Y los querubines dicen amén, y los 24 ancianos adoran y dicen amén. Entonces, mis hermanos, esa es la adoración que venimos a presentar el domingo a la congregación. Yo espero que hoy salimos edificados con la palabra, pero salgamos entendiendo y comprendiendo que la adoración es parte integral del culto de adoración. Así que hoy
y dentro de 8 días vendrán más preparados o vendremos más preparados a adorar. Venga corriendo a adorar. Venga, llegue 5 minuticos antes, lleguen, vamos a adorar a nuestro Dios, al Dios de la creación. Señor, ya voy llegando. Y llegamos los hermanos, nos saludamos y empezamos a cantar juntos, con un corazón sincero y con un corazón alegre. Alzar las manos y hacer palmas sin ningún temor, porque nos habían dañado en muchos sistemas teológicos la adoración. Algo tan grande y tan sagrado lo habían corrompido, mis hermanos. Y hermanos, que Dios nos ampare y los ampare a todos, pero la adoración y la alabanza deben ser intocables en la iglesia. Vamos a adorar y vamos a alabar como Dios manda, en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Así, mis hermanos, que voy a pedirles el favor que se ponga sobre sus pies y vamos a cantar un himno para nuestro Dios, pero vamos a cantar entendiendo lo que Dios nos acabó de decir a través de su palabra. Vamos a cantar sin temor, sabiendo que Él está delante de nosotros y nosotros delante de Él, cantándole con el corazón, sabiendo que los ángeles van a unir sus voces a nuestro canto, sabiendo que los 24 ancianos dirán amén y postrarán sus coronas delante del trono de nuestro Dios.